Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Hoy día vamos a hacer una breve introducción de la geología de Atacama. Hoy día vamos a hacer un viaje al tiempo desde el comienzo de las rocas más antiguas hacia la actualidad, hacia la roca más moderna aquí en Atacama. Claro, voy a seleccionar las unidades más interesantes que nos dan más evidencias de los hechos que ocurrieron aquí. La geología de Atacama, del desierto de Atacama, es algo muy particular. Ahí se juntan dos extremos: margen continental activo con su subducción y un clima árido nunca visto. Estos dos factores se juntan aquí y dejan muy transparente toda la situación geológica. Aquí no se esconde nada. En Atacama, la palabra clave es la subducción. ¿Qué nos da la subducción? Lo bueno, la subducción se formó todos los depósitos metalíferos, o casi todos. La subducción en su actuación nos deja lleno de cobre, oro, plata, cobalto, molibdeno y mucho más. La subducción es el motor de enriquecimiento de las rocas aquí en Atacama. Eso es lo bueno. Lo malo, la subducción produce terremotos, sismos. Como ya sabemos, la zona de Benioff es una zona de terremotos, donde se forman terremotos. Cada mes, 2 meses, año, tenemos aquí un terremoto. Siempre va a ser así, siempre era así. El tercer punto es ambiguo. ¿Por qué? La subducción nos producen volcanes. Los volcanes, por un lado, son buenos para el turismo, pero otro lado, los volcanes también son una amenaza, son un riesgo geológico no menor. Vamos a ver las rocas, las unidades de lo más antigua hacia el más moderno. Vamos a empezar con las rocas más antiguas. Las rocas más antiguas no son tan antiguas, por si acaso, como en otras partes del mundo, como en Brasil o en Alemania. Aquí empezamos con el Paleozoico, con el Carbonífero y capaz Devónico. Ahí tenemos dos formaciones bien interesantes. Formaciones, por un lado, en la costa, el complejo epimetamórfico de Chañaral. Claro, como dice el nombre, son rocas metamórfica principalmente, y por otro lado, si vamos a ver rocas muy antiguas de Paleozoico, podríamos ir también en la alta cordillera, a la cordillera, sector Salar de Pedernales, por ahí. Bueno, en todo este sector ahí tenemos la formación La Tabla, la formación Chinches, igual Paleozoico, igual rocas metamórficas, no un metamorfismo brutal de alta temperatura, presión, un leve metamorfismo, pero metamorfismo es metamorfismo. Primero vamos a ver la formación epimetamórfica de Chañaral y después vamos arriba a la cordillera para ver La Tabla y Chinches. Bien, aquí estamos en el complejo epimetamórfico de Chañaral. Rocas de 380 millones de años, rocas metamórficas del Devónico Carbonífero más o menos, ¿no? Y capaz uno de las rocas más antiguos aquí de Atacama. Bueno, Chinches vamos a ver donde la subida quebrada hielo a dirección Patón, y ahí aflora bastante bien, bastante interesante la formación Chinche. Bien. Aquí a la bajada o subida, la cuesta Pantanoso o cuesta Chinche también, ahí afloran estratos bien especiales, claro, Paleozoico, Chinche, ¿no? Formación Chinche, y los pocos manifestaciones paleozoicas aquí
que no son extremadamente metamórficos. Ahí lo tenemos. Bueno, no siempre igual, no son libres de metamorfismo. Algo en inglés entre esquisto y shale, ¿no? Vamos a ver. Son areniscas, lutitas, ¿no? Ahí está. Algunos carbonatos también. Ahí está. La intrusiva pedernales. No vamos a olvidar los intrusivos del Pérmico, del batolito pedernales. En muchos sectores de la cordillera precordillera entre Pedernales y Maricunga afloran granitos, rocas intrusivos, verdaderos granitos. Muy fácil a reconocer. Dataciones radiométricas evidencian edades entre 300 millones a 260 millones de años. Intruyen a la formación Chinches. Significa, la formación Chinches ya en Pérmico se ubicó en considerables profundidades. Como ya sabemos, rocas intrusivas se forman alrededor de 10 kilómetros de profundidad. Bien, vamos a continuar nuestro camino hacia el Mesozoico. Bien, ahora vamos al Triásico. El Triásico, un periodo bien especial. Aquí y en todo el mundo. Estamos hablando de Pangea. Estamos hablando de un continente gigantesco de todo el mundo. Y eso igual se representa acá. En Triásico tenemos una formación simbólica, una formación bastante llamativa aquí en Atacama, la Ternera. La Ternera son grandes depósitos 2.000 metros de rocas clásticas, conglomerados, areniscas, paraconglomerados, de un paisaje de aluvios, de lluvias espontáneas y lo más llamativo hasta hoy, todos estos depósitos tienen un color rojizo. Estos depósitos afloran principalmente en la precordillera. Aquí vamos a visitarlo en la quebrada Paipote, cerca de la puerta. Ahí se ve eso. Y hay un pequeño detalle más encima en estos depósitos. Hay carbón. Y bueno, de vez en cuando fósiles de plantas. Veamos esta unidad triásica tan llamativa. Bien, aquí estamos en esta roca sedimentaria. Veamos clastos grandes, diferentes, mala clasificación, veamos estratificación, veamos color rojizo, veamos clastos entre milímetros, ¿no? Hay 2-3 milímetros, centímetros, hasta 10-20 centímetros, mala, pésima clasificación. Redondez, hasta redondo, angular, subangular, todo está ahí, ¿no? Matriz, rojizo. Jurásico. En el comienzo del Jurásico empieza la geología aquí en Atacama con sabor. Existen evidencias directas, tocables, de la presencia de la subducción. Carbonatos, calizas de una cuenca transmagmática en todo el sector entre El Salvador y La Puerta. A partir del Jurásico inferior ya estamos con una cuenca transmagmática y además con un arco magmático en el sector donde hoy tenemos Copiapó. Tenemos presente el arco magmático, una maravilla, todo visible en su forma directa, con rocas ígneas, rocas intrusivas, pero también rocas volcánicas, todo visible en el sector costero Copiapó. Vamos a revisar una roca común aquí, recordándonos que estamos aquí en la cordillera de la costa y claro, tenemos el batolito acá, el batolito de la costa y eso vamos a revisar ahora. Se nota al tiro que tenemos aquí una roca intrusiva, correctamente, si vamos bien, una diorita. Estamos en el Plutón relincho, un Plutón que según la datación radiométrica muestra algunos 180, 195 millones de años de edad, bastante para Atacama. Entonces estamos en Jurásico
inferior hasta hay más antiguos. Y eso nos indica dos cosas. En esta época la situación de geotectónica era completamente diferente. Teníamos entonces magmatismo aquí cerca de la costa, ¿no? La subducción era en un ángulo más pronunciado, 80, 70, 80 grados, y teníamos el arco magmático aquí directamente a la costa. Perfecto, no hay duda. Plagioclasas, máficos, anfiboles, poco de cuarzo, entonces una diorita típica del Plutón relincho. Ahora vamos a visitar una unidad bien sorprendente. Son carbonatos del Jurásico. Y en plena precordillera, ya casi llegando a la cordillera, aquí estoy cerca de Salar de Pedernales, cerca de Potrerillos, vamos a visitar carbonatos. Y ya sabemos, siempre cada roca tiene un origen, tiene un ambiente donde depende. Y en el caso de los carbonatos está claro, un mar, un océano, agua. Y claro, sorprendente, como aquí en 4.000 metros de altitud y aquí en pleno dentro del país llegan carbonatos. Son carbonatos, veamos, con fósiles marinos. Hasta podríamos estimar la profundidad y todo. Y claro, la respuesta es la cuenca transmagmática. La cuenca transmagmática, uno tiene que imaginarse que el arco volcánico, el arco magmático, donde yo hablé recién, era cerca de la costa. Pero en esta época, entre este arco magmático y el continente sudamericano, había un otro océano, un back-arc basin, una cuenca transmagmática que de vez en cuando se rellenó con agua. En realidad aquí estamos hablando del Jurásico inferior, con la formación Asientos, Montandón. Más hacia el este tenemos la formación Lautaro, todo formaciones con una rica fauna jurásica, almejas y amonites, muy interesante. Y unidades nos evidencian la presencia de una cuenca transmagmática. Ahora, ojo, y eso cuesta algunas veces para entender, a la misma época el mismo momento donde habían rocas intrusivas y rocas volcánicas, donde Copiapó. Eso sigue todo el Jurásico y hasta la mitad del Cretácico. Claro, algunos ajustes, sí, la cuenca transmagmática se cambia su posición, está migrando un poquito hacia el oeste, hacia el Pacífico, donde Chañarcillo, donde Tierra Amarilla, por ejemplo, pero tal cual, pero mitad del Cretácico, ahí tenemos un problema. 113 millones de años atrás se seca el mar transmagmático y eso se ve muy bonito en los sectores de Tierra Amarilla, interior de Tierra Amarilla. Alrededor de 113 millones de años atrás, la situación se cambia para siempre. Se acaba la cuenca transmagmática. El mar de la cuenca transmagmática se seca. Chile se aparte del continente América del Sur. ¿Y por qué? Porque la subducción paulatinamente cambia su actitud, su forma. Antes una subducción bien de alto ángulo, como Japón, ahora una subducción más suave. Pero esta transición no fue por un día al otro. Esta transición demoró varios millones de años. Tenemos evidencias de sectores intermedios, por ejemplo,
Plutón cabeza de vaca, 60 millones de años. Plutón el gato, 40 millones de años. Intermedio. Y al final, 27 millones de años atrás, la subducción quedó más o menos como en la actualidad y se forma la alta cordillera, la cordillera principal, con su vulcanismo, con un vulcanismo muy explosivo de tobas y ignimbritas. Y eso marca el momento de la última fase de la historia de Atacama, 27 millones de años atrás. Ya estamos al fin del Cretácico. Estamos hablando de una época entre 100 millones de años, 110 millones de años, hasta 30 millones de años. Hay varias formaciones, varias unidades que nos dan una vista bien particular a esta época, aparte de los megacalderas, las intrusivas también. Unidades, hornitos y venado que tienen un carácter bien continental o bien terrígeno. Y siempre hay evidencias de vulcanismo, pero un vulcanismo bien especial. Son principalmente rocas volcanoclásicas con alteraciones de epidota gigantesca. Y unidades se ve aquí, por ejemplo, de vez en cuando aflorando con conglomerados de tipo sedimentaria. Esta formación igual hay que mencionar. Incorrectamente comienza con la formación Cerrillos, que marca el primer desarrollo continental o terrígeno aquí en Atacama después de la regresión del océano, de la cuenca transmagmática. Tenemos la formación Cerrillos con areniscas, con conglomerados bien de tierra firme, después hornitos, venado. Hay varios por si acaso que manifiestan eso. Y claro, dentro de eso las megacalderas, y en 27 millones de años ya estamos hablando de una otra época. Entonces, ¿qué pasó? La subducción cambió el ángulo. Brutalmente cambió el ángulo. Significa de un ángulo muy agudo, de 80, 70 grados en Jurásico-Cretácico, se cambió a un 20, 30 grados en la actualidad. Y por ende, todo eso, el arco magmático tuvo que migrar hacia el este. ¿Por qué? ¿Por qué tuve que migrar? Porque la fundición en una subducción es preferentemente en 100 kilómetros de profundidad. Es el óptimo donde una roca se funde. 27 millones de años atrás comienza la última etapa, la etapa que tenemos hasta la actualidad. Los volcanes se ubican en la alta cordillera y la subducción es mucho más suave. El vulcanismo es explosivo, tobas, ignimbritas, y de vez en cuando llegan casi hasta la costa. Ya vamos al Mioceno. Ahí tenemos otras observaciones, otras evidencias. Estoy hablando de 7 millones de años atrás. Ya Atacama era desierto de Atacama. Ya la tectónica está actuando full. Se formaban las primeras cuencas endorreicas, es decir, cuencas que no tenían salida al mar directamente. La tectónica impidió eso. Estas cuencas se rellenaron con agua y sales. Se formaban los primeros salares que hasta hoy se puede observar. Otra situación, al otro extremo de la región de Atacama, en la costa. Mioceno, la misma época, 7 millones de años atrás, grandes formaciones de fosforitas y una inmensa cantidad de fósiles marinos, fósiles mamíferos marinos, fósiles huesos, pero en grandes cantidades. Hoy día podríamos observar eso cerca Caldera, Bahía Inglesa, se llama Formación Bahía Inglesa. Me falta el Cuaternario. Bueno, el Cuaternario ya muy parecido de hoy. Ojo, el Cuaternario igual son 2,6 millones de años como dura, por si acaso, ¿no? Pero generalmente como hoy, ¿qué tenemos hoy? Dunas, depósitos eólicos, volcanes, vulcanismo, aluviones, depósitos de tipo debris flow y mud flow,
típicos de un sector árido después o durante o después de eventos meteorológicos significativos. ¿Qué tenemos más? Los salares todavía siguen activos y la costa todavía sigue con sus fenómenos de la erosión y acumulación de sedimentos.